Es las declaraciones del presidente de la Nación, ¿no? El presidente dijo, ya casi que lo escuchamos al hartazgo, pero creo que vale la pena dividir esta situación. Por un lado dijo, los mexicanos descienden de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos. Él citó a Octavio Paz. La frase de Octavio Paz, por si usted no la sabe, que era un poeta mexicano, diplomático y Nobel de Literatura, que falleció en 1990, dijo, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Fue casi una humorada en ese momento, pero en ese momento tampoco los argentinos se ofendieron, no se sintieron tocados, ¿no? Cuando lo dijo. Algunos le atribuyen esta frase también a otro escritor, en este caso argentino, a Julio Cortázar, creador, por ejemplo, de La Rayuela, ¿no? 1963. Más allá de quién lo dijo, aparece también en esta confusión Lito Nevia, el creador de la balsa, ¿no? Por ejemplo, que es cantautor que creo que el presidente me parece que se confundió por ese lado. Pero más allá de esto, de dónde descendemos, me parece que fue una aberración del presidente decir, meter en algo que no tenía nada que ver ni los mexicanos ni los peruanos, hasta una falta de respeto, y también se siente tocado los pueblos originarios que sufrieron un genocidio, por ejemplo, durante la campaña del desierto, que prácticamente los extinguió. Entonces, esa situación lamentablemente nos diferencia del resto de Latinoamérica. Y ahora vamos a sumar enseguida a continuación a Valeria Belene, que es nuestra periodista, abogada y además también historiadora, profesora de historia, para que nos aporte la visión. Un poco de luz en toda esta locura. Un poco de luz. Entonces, vamos a separar para que quede claro, porque si no va a generarse otra confusión más. Y no es todo lo mismo, ¿no? Por un lado, estamos totalmente en desacuerdo con lo que dijo el presidente. Me parece que es una falta de respeto con el pueblo mexicano y brasileño, también con la gente descendiente de los que realmente, antes incluso del virreinato ya vivían en estas tierras, antes que Argentina naciera. Pero por otro lado también me parece que es muy cierto que la situación argentina es diferente al resto de Latinoamérica. Cuando se dice que descendemos de los barcos, en gran parte sí. Siglo XIX, principio del siglo XIX o fin del siglo XIX, mediados del XX, grandes corrientes migratorias de Europa, algunos hablan de varios millones, llegaron a nuestro país cuando la población era muy escasa. Alguno dijo, y hay que ver si las estadísticas lo conforman, que cada 3 argentinos, 2 eran extranjeros. Entonces, no es mentira que descendemos de los barcos. Entonces, separamos la situación, queda claro lo que estoy diciendo. Una cosa es lo que decía el presidente de los mexicanos y los brasileños y otra cosa es lo que decíamos. Yo creo que lo que molesta, o tal vez uno lo puede tomar con humor también, depende de cómo uno lo quiera tomar, es el ámbito y la manera que lo dijo, no innecesario, lo que dijo, no lo que y dijo, también ofensivo. Exactamente, me parece. Bueno, vamos a escucharla y sumar a la charla y le damos la bienvenida a Valeria Belene para que nos aporte un poco de claridad entre tanta confusión. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, buenas tardes, Ernesto, buenas tardes a toda la audiencia. Mirá cómo te recibimos, con qué temitas. Te dimos una brasa caliente, Valeria. Sí. ¿Qué hay de cierto esto? ¿Qué dice la historia? Porque bueno, por lo menos la historia refleja un hecho más real y más concreto, ¿no? Sí, en realidad, a ver, el presidente Alberto Fernández siempre en sus discursos, y también lo hizo acá en Mendoza, tiende a citar o hablar metafóricamente, tiende a romantizar frases. Bueno, una cosa es lo que él a lo mejor ha pensado, otra cosa es lo que dijo o le salió, y otra cosa es lo que la gente quiso interpretó al respecto. Hace referencia él al tema de los barcos por la inmigración. Uh-huh. Y en realidad, bueno, nuestro país se construyó también a partir de la llegada de los inmigrantes, porque nosotros veníamos, como yo les había comentado en una entrada que tuve hace tiempo cuando hablé de las autonomías provinciales y de si nos podíamos independizar de Mendoza, que yo más o menos les había explicado, ¿no es cierto?, cómo se construyó la nación y cómo se construyó el Estado argentino, que nosotros veníamos de guerras civiles entre unitarios y federales desde 1810 más o menos hasta 1829. Y bueno, y recién fuimos Estado en 1853 cuando se sanciona la Constitución Nacional, que en el preámbulo le da la bienvenida, ¿no es cierto?, y equipara a los argentinos
a los extranjeros cuando, bueno, abre las puertas del país a la inmigración. Eso en realidad fue totalmente premeditado, porque nosotros nos habíamos quedado sin mano de obra, para hablarlo así en frío, debido a las guerras entre unitarios y federales. Y los presidentes liberales que miraban a largo plazo, que fueron Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ellos planificaban o planeaban un país que se insertase en el modelo agroexportador internacional. Querían insertar a la Argentina en el mercado internacional a través del modelo agroexportador, y para eso necesitaban 3 elementos: capital, mano de obra y tierra. El capital lo obtuvieron de los empréstitos a los bancos extranjeros, especialmente los bancos británicos. La tierra a los aborígenes, con las campañas del desierto, la campaña del desierto que encabezó Roca, ¿no es cierto?, que se ve ahí en los billetitos de 100, a Roca al frente del ejército argentino encabezando la campaña, y la mano de obra que venía de la mano de los inmigrantes. Y bueno, entonces se abrieron las puertas de nuestro país para obtener esa mano de obra, y es así que la población argentina cambió drásticamente, porque de un censo, ¿no es cierto?, que se hizo en 1869, donde la población total argentina no llegaba ni a los 2 millones de habitantes, 1.737.000 habitantes, a 1959 ya éramos 20.438.000 habitantes, o sea que en 1869 cada 100 habitantes 12 eran extranjeros, y en 1930, que se da el pico inmigratorio, de cada 100 habitantes 23 eran extranjeros. Esto creo que es un dato fundamental, y por qué se dijo siempre que es un crisol de raza y que descendemos de los barcos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, donde la población originaria se mantuvo con mucho más intensidad, ¿no? Porque muchos periodistas, he escuchado en estos días y en estas últimas horas de todo tipo de teorías, pero decían que pasó lo mismo en Latinoamérica. No pasó lo mismo. Esta situación que vos estás describiendo, estos números son contundentes. Exactamente. Además, nosotros en la Constitución Nacional le damos en uno de los artículos los mismos derechos a los extranjeros, ¿no es cierto?, que al ciudadano nativo argentino. Y el proyecto educativo de Sarmiento tendía a igualar, contemplaba esta situación. ¿Por qué? Por eso la entronización de los próceres, por ejemplo San Martín en el caballo blanco, como que cruzó la cordillera, cuando en realidad sabemos que San Martín fue más héroe no por eso, sino porque ahogándose cruzó la cordillera en una camilla porque sufría de asma. Y acá en los museos de la provincia de Mendoza está el botiquín donde están las hierbas que él tomaba para poder respirar a la altura a la que cruzó la cordillera. Entonces, bueno, la idea era esa, o sea, entronizar, digamos, a nuestros héroes patrios, a nuestros próceres, y utilizar el guardapolvo blanco para igualar, cantar a la mañana, a las 8 de la mañana, en la aurora. ¿Por qué? Porque cada uno de esos inmigrantes, cuando llegaba a su casa, sus familias tenían sus propios próceres. Por ejemplo, los italianos tenían a Garibaldi. Mi abuela, por ejemplo, era española y tenía al rey de España. Nunca faltó el retrato del rey de España en mi casa, en la casa de mi abuela. Pero uno iba a la escuela y en la escuela, bueno, comenzaba a amar a San Martín, a Belgrano, a Moreno, a todos esos próceres que construyeron la historia argentina. Así se fue construyendo la identidad nacional y el concepto de nación. El concepto de nación es una construcción que se hace, porque, a ver, para ser nación no solamente hay que ser Estado, hay que ser una sociedad política y jurídicamente organizada, sino que hay que tener la intención, la voluntad de conformar una nación. Hay que compartir una misma tradición, una misma historia. Nosotros, depende del concepto de nación que tengamos, pero en ese momento estábamos construyendo nuestra tradición y nuestra historia común a través de la llegada de estas personas que traían sus propias costumbres y que, bueno, están en nuestro ADN.
nosotros somos un crisol de razas por eso, porque están en nuestro ADN las costumbres italianas, las costumbres españolas. Si vamos a España, sabemos lo que comen los españoles, conocemos mucho de las costumbres españolas. Si vamos a Italia también, si vamos a Francia también. Acá en Mendoza hay una gran, igual que en San Juan, una gran colectividad árabe que se instaló y puso sus comercios, la italiana que se dedicó a la vitivinicultura. Entonces, bueno, había que construir esa identidad y se construye a través de la educación. Ese fue el proyecto sarmientino, a través de la educación, a través de los actos patrios, por eso realizar los actos, izar la bandera. Se sentaba en un banco un español con un italiano, o un español con un francés, impensado en Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, España y Francia habían sido enemigos en una época, y acá lo hacían. Entonces, bueno, el proyecto sarmientino logró integrar a los inmigrantes, ¿no es cierto?, junto con los ciudadanos argentinos, pues tenemos los mismos derechos, cosa que no pasó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se dio una segregación, no se dio esa igualación, la igualdad ante la ley del extranjero con el argentino. Queda clarísimo. Y se formaron los barrios latinos y demás. Valeria, queda clarísimo informe que preparaste, que nos estás diciendo, y por último recordar también que, por ejemplo, Manuel Belgrano, los grandes próceres argentinos, por ejemplo, Manuel Belgrano era hijo de italiano, padre italiano, y San Martín se cree que era también hijo de español, no está muy seguro, pero una de las versiones dicen que era un hijo de español, o sea que el padre de la patria, el creador de la bandera, precisamente también descendían de extranjeros, ¿no? Exactamente, sí, en nuestro ADN está el que somos un crisol de razas, y eso nos hace realmente únicos, porque la verdad que la cultura general que tiene el pueblo argentino y no lo tiene otro país, no sé si lo tendrá otro país, habría que hacer algún tipo de estadísticas y demás, de los conocimientos que nosotros tenemos y la cultura que nosotros tenemos y que manejamos, bueno, es propia. Valeria, agradecerte este primer informe muy claro, echaste un poco de claridad sobre este tema, y nos reencontramos, si te parece, ya en el último tramo del programa para hablar de la actividad y de la situación en Cuyo, en la región Cuyo. Perfecto, Hugo. Gracias, Valeria Belén. Muchísimas gracias, Valeria. La verdad que gracias a ustedes. Gracias, Valeria. Hasta más tarde. Escuchar de los guardapolvos blancos, escuchar de Aurora, me trajo como una cierta emoción, ¿no? Es cierto, ¿no? Nos hizo remitirnos en esto de época de alumno de primaria. Valeria es periodista, abogada, profesora de historia, conoce mucho, y estos datos hablan bien a la claridad, ¿no? Con esto estamos, que quede claro, no justificamos lo que dijo el presidente, queda muy claro eso, pero separamos las cosas. ¿Por qué se dice que descendemos de los barcos? Por esto que explicó Valeria, que es una realidad. Puede gustar o no, pero es una realidad. A diferencia de muchos otros países de Latinoamérica que tienen una situación diferente. Por eso, cuando todos mezclan todo, dicen que es Latinoamérica, no. Argentina, por eso se dijo, tiene una situación diferente por esto que acabamos de explicar, ¿no? No es ni mejor ni peor, es diferente.